Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a continuar. Voy a grabar esta clase, a ver, para que después se la envíe. Recording in progress. Ya. Nos toca llevar Se escucha bien, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se escucha bien. Perfectamente. Ya. Nos toca entonces estudiar lo que es el cilindro, que también es una función de dos variables, el cilindro. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 9, tengo esta función, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado igual a 9. Si grafico esto en el plano, esta función es una circunferencia, ¿no? Si grafico en el plano, esta función es una circunferencia de radio 3. Ya ustedes conocen. Pero si traslado esta función al sistema tridimensional, aquí estoy trasladando esta circunferencia. Aquí está, fíjense, en el plano XY, esto está en el plano XY, traslado al plano XY. Esto me representa un cilindro. Esto es un cilindro en el sistema tridimensional, no es una circunferencia. En el sistema tridimensional, esta función es un cilindro. ¿Hasta dónde va ese cilindro? Hasta el infinito. Hasta el infinito. Ese cilindro va hasta el infinito. ¿De qué manera yo puedo restringir que ese cilindro valga 6, por ejemplo? Que de aquí a aquí tenga 3 unidades y de aquí a aquí tenga 3 unidades. ¿De qué manera puedo restringir? Dándole valor a Z. Dándole valores a Z. Fíjense que tan importante fue la clase anterior, ¿no? Le doy Z igual a 3, es un plano horizontal que lo va a cortar bien por Z3, ¿no? Lo va a cortar aquí. Y le doy un plano Z igual a menos 3 y lo corta en menos 3. Entonces este cilindro va a tener longitud 6. ¿Se entendió, no? Yo no entendí, ingeniero, muy bien. ¿Tuviste la anterior clase o no? Sí estuve, pero en alguito me atrasé en la clase y ya ahí no entendí muy bien. Bueno, si te atrasaste, ya pasó la clase, ¿no? ¿Entendés vos qué es Z igual a 3 o no? Sí, eso, ingeniero. ¿Qué es Z igual a 3? Para darle valor de 0, lo que habló un poco de la anterior clase. ¿Quién me puede decir qué es Z igual a 3? ¿Quién me puede decir qué es Z igual a 3? Es una medida que se establece para establecer un límite. El plano Z igual a horizontal 3. paralelo a la base. Claro. Z igual a 3 es un plano que corta el eje Z en el valor 3. Entonces, vamos a repasar a ver. Si yo tengo este cilindro, lo he trasladado, esta circunferencia lo he trasladado aquí al plano XY, que me proyecta un cilindro, que es este. Me proyecta ese cilindro, ¿no? Y este cilindro va hasta el infinito. Pero si yo quiero darle 6 unidades, quiero darle una altura, 6 metros, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Trazar un plano aquí
Y este plano tiene que llamarse Z igual a ¿cuánto? Z igual a 3. 3, pues. Y tengo que trazar otro plano aquí, abajo. ¿Qué se va a llamar este plano? Z igual a menos 3. Z igual a menos 3. Y con eso lo restringo y hago que este cilindro valga 6 metros. ¿Se entendió o no? Sí, ingeniero. Bueno, eso es lo que le estaba hablando en el caso anterior. De la misma manera, fíjense, tenemos una elipse. Esta es una elipse. ¿Cómo reconozco que es una elipse esto? Por la fórmula. Por la fórmula. Siempre tiene que, el término independiente tiene que ser 1 y las variables tienen que estar elevadas al cuadrado, ¿no? Eso es lo que reconoce, y el signo tiene que ser más, el signo intermedio tiene que ser más. Eso es lo que lo hace reconocer a uno que esto es una elipse, ¿no? ¿Y qué pasaría si aquí fueran 1, 1 y 1? ¿Qué es esto? Un cilindro. Es una circunferencia. Si yo hago que los denominadores sean igual a 1, es una circunferencia. O es un cilindro, pero es un cilindro en el sistema tridimensional. Pero en el sistema, en el plano, viene a ser una circunferencia. Entonces, ¿en qué plano está eso? Esa elipse. ¿En qué plano está esta elipse? XZ. XZ, porque están las variables XZ. Entonces esa elipse está en el plano XZ. Fíjense, el valor del semieje en X, el valor del semieje en X es 4, porque 4 al cuadrado es 16. Entonces 4 es el semieje en X. Y 3 viene a ser el semieje en Z. 3. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es una elipse graficada en el plano XZ. Pero si la trasladamos al espacio, al sistema espacial, aquí tengo la elipse. En el plano XZ, en esta pared lateral, ahí está esta elipse, en el plano XZ. ¿No? Dibujo la misma elipse. Pero eso me genera un cilindro. Eso es un cilindro en el espacio. ¿Qué se llama ese cilindro? Se llama cilindro elíptico. Cilindro elíptico. ¿Dónde vemos un cilindro elíptico? Para que ustedes lo vean bien claro. Esos camiones que transportan combustible, gasolina, diésel, tienen un cilindro elíptico, ¿no? Porque su sección es elíptica, ¿sí o no? ¿O cisterna? Así es, los cisternas que transportan gasolina, ¿cómo es su sección? ¿Es redonda o no es redonda? Es ovalada, ¿verdad? Elíptica. Ovalada, pero eso ovalada es una elipse, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de cilindro se llama cilindro elíptico. ¿Ya? Entonces viene del desarrollo de una familia de elipses, así como esta. Entonces, lo que es una elipse en el plano, me representa un cilindro elíptico en el espacio. Si yo quiero, este cilindro elíptico va hasta el infinito, hasta más infinito y menos infinito en X. Si yo quiero limitar lo que valga 8 esto, ¿qué hago? Y igual a 8. No. Si yo quiero que valga 8 este cilindro, ¿con qué plano tengo que restringirlo? Con la Y. Con el plano Y. ¿Qué valores? ¿Qué Con valores Y igual tiene a 4. 4. ¿Y qué más? Y igual a menos 4. Claro, aquí tengo que restringirlo, para cortarlo aquí tengo que restringirlo con Y igual a 4. Y para cortarlo a este lado con Y igual a menos 4. ¿Se entendió o no? Sí. Ya. Bueno, entonces ese es un tipo también de cilindro. Si yo tengo una parábola en el plano XZ,
Z igual a X al cuadrado viene a ser esta parábola, ¿no? En el plano ZX. Si yo traslado esa parábola que está en el plano ZX, en esta pared lateral está esa parábola. Si yo la dibujo aquí, eso me genera un cilindro parabólico. Este se llama cilindro parabólico. ¿Hasta dónde va ese cilindro parabólico? Hacia el infinito. Hasta el infinito, más infinito y menos infinito en X, ¿no? Entonces ese es un cilindro parabólico. ¿Dónde tenemos un cilindro parabólico en la realidad? En las antenas. Las tejas colonial, de tejas coloniales, están en las casas, en los techos, es un cilindro parabólico. Hay algunos canales que tienen esa forma de parábola, que transportan agua, también es un cilindro parabólico. Las canaletas, hay algunas canaletas que tienen formas parabólicas, son cilindros parabólicos, ¿no? Entonces, existen también cilindros parabólicos. ¿Cómo hago que este cilindro parabólico valga 4? Z igual a 4. No, Y igual a 2 y Y igual a menos 2. exactamente. Lo restringo con este lado, aquí lo corto aquí con Y igual a 2 y aquí con Y igual a menos 2. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tenemos el cilindro. Vamos a otra función. Paraboloide. Paraboloide. Su fórmula general, su ecuación general es esta. X al cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a más menos 4C por Z. Generado sobre el eje Z. ¿Qué quiere decir generado sobre el eje Z? Esta formulación está para que el paraboloide esté generado sobre el eje Z. Generado sobre el eje Z quiere decir que puede rotar sobre el eje Z. Esto puede rotar sobre el eje Z. Entonces, esta es su ecuación general. Ejemplo, X al cuadrado más Y cuadrado igual a Z. X al cuadrado más Y cuadrado igual a Z, ¿no? Ustedes dirán, esto es una circunferencia. No es circunferencia. ¿Por qué no es circunferencia? Porque no está igualado a un término independiente. Así es. Esto no es un número, ¿no? Esto no es un número para que sea circunferencia. Esto es una variable. Entonces, es una función de 3 variables. Si es una función de 3 variables, es un cuerpo en el espacio, ¿no? Entonces, ¿y cómo reconozco que es paraboloide? Me voy a la fórmula general. X al cuadrado sobre A cuadrado. Esto puedo poner X al cuadrado sobre 1 al cuadrado. Más Y cuadrado sobre B cuadrado. Más Y cuadrado sobre 1 al cuadrado. Igual a más 4 y en lugar de C pongo 1/4. Porque 4 por 1/4, ¿cuánto es 1? Me reproduce lo que tiene acá. Por Z. Entonces, ¿cuánto va a valer mi C? Mi C va a valer 1/4. Este C es un parámetro propio de la fórmula. Es un parámetro, no es algo especial, es un parámetro propio de la fórmula. Entonces, si quiero identificar que este es un paraboloide, me relaciono esta expresión con esta y la adecuo esta expresión a lo que me exige esta de acá. Entonces, así verifico que es un paraboloide, ¿no? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Para graficar, ordenamos la ecuación. Para graficar esta
función la ordenamos. Primero ponemos z igual a x al cuadrado más y cuadrado. Damos valores a la variable que no está elevada al cuadrado. Siempre que ustedes tengan esta expresión, dan valores a la variable que no está elevada al cuadrado. En este caso, la variable es z. Entonces, dan valores a z, ¿no? Dan valores a z. Damos valores a la variable que no está elevada al cuadrado. Entonces, si z igual a 0, x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Si z igual a 0, x cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Qué es esto? X al cuadrado más y cuadrado igual a 0. Un punto. Es un punto. ¿Por qué es un punto? Porque fíjense, esta expresión está igualada a 0. ¿Qué valores de x y hace que también este miembro sea igual a 0? ¿Qué valores de x y? 0, 0, pues, ¿no? Si tengo 0 aquí, 0 más 0, 0. 0 igual a 0. Entonces, los valores de x y y que satisfacen la ecuación son 0 y 0. ¿Y qué es 0, 0, 0? Es el punto origen de coordenadas. X0, Y0, Z0, tenemos el punto origen de coordenadas, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy preguntando con esta expresión? Si Z igual a 0, ¿qué le estoy preguntando? Le estoy preguntando qué está pasando en el plano XY, porque el plano XY se llama Z igual a 0, ¿no? ¿O no? Ingeniero. El plano XY, este plano, se llama Z igual a 0 también. Entonces yo le estoy diciendo qué está pasando en el plano XY, qué está pasando en Z igual a 0. En Z igual a 0 hay un punto, dice. Entonces fíjense, en el plano XY hay un punto, ¿qué es este? ¿No? Ese es el punto que hay en el plano XY y aquí me lo está demostrando que ese es el punto. Le hago otra pregunta. ¿Qué está pasando en Z igual a 1? ¿Qué está pasando en este plano? En un plano horizontal que está cortando al eje Z en el valor 1 y que además es paralelo al plano XY. ¿No? Este plano Z igual a 1 es paralelo al XY. Vamos a cortar este ruido. ¿Qué está pasando en el plano Z igual a 1? Le estoy preguntando. Si Z igual a 1, ¿qué está pasando? X al cuadrado más Y cuadrado, reemplazo aquí, ¿no? Reemplazo aquí. X al cuadrado más Y cuadrado igual a 1. ¿Qué es esto? X al cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Tienen su micrófono, por favor, ¿ya? X al cuadrado más Y cuadrado igual a 1. ¿Qué es esto? Una circunferencia de radio 1. Una circunferencia de radio 1. Y ahí está. Si Z igual a 1, ¿qué está pasando en el plano Z igual a 1? Que es un plano paralelo al XY, pero que corta el eje Z en el valor 1. En ese plano hay una circunferencia de radio 1. Ahí está. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Si Z igual a 2, ¿qué está pasando en un plano que corta el eje Z en el valor 2? Obviamente ese plano es horizontal. Le damos el valor, si Z igual a 2, X cuadrado más Y cuadrado igual a 2. Su radio sería raíz de 2. Entonces tenemos, en ese plano, tenemos una circunferencia de radio raíz de 2. Entonces en Z igual a 2, ahí está, en ese plano, tenemos una circunferencia de radio raíz de 2. ¿Qué está pasando en Z igual a 3? X cuadrado más Y cuadrado igual a 3. Reemplazamos aquí. Tenemos un círculo de radio raíz de 3. Entonces, en Z igual a 3, tenemos un círculo de radio raíz de 3. Y si le seguimos dando valores positivos de Z, vamos a ir generando una familia de circunferencia, ¿no? Le demos 3 puntos nada más. Y ya vamos a saber
cómo graficar. Ahora nos vamos a la parte negativa, a ver si hay gráfica para aquí, para abajo. Si z igual a menos 1, aquí, si z igual a menos 1, x cuadrado más y cuadrado igual a menos 1. ¿Qué es esta expresión? ¿Qué función es x cuadrado más y cuadrado igual a menos 1? No es esfera, no es circunferencia porque este es menos 1. No es elipse porque aquí también es 1. No es hipérbola porque aquí tiene que ser 1 positivo y aquí negativo. Entonces, esto se llama incoherencia matemática. ¿Qué indica la incoherencia matemática cuando uno está queriendo graficar? Que en ese lugar no hay gráfica. Y aquí se nota clarito, ¿no? No hay gráfica para este lado. Todas las gráficas están yendo para arriba. Entonces, no hay gráfica. Entonces, para todos los valores de Z negativo, no va a haber gráfica. Suficiente con darle un valor nomás, que le salga una incoherencia matemática, entonces ustedes suspenden los valores hacia abajo. Y unen los vértices de esta circunferencia, unen los vértices de esa circunferencia, y ahí se genera el paraboloide. ¿Qué se llama este paraboloide? Se llama paraboloide circular. Se llama paraboloide circular. ¿Dónde vemos este tipo de paraboloide circular? La mitad de una papaya vertical. Si ponemos vertical una papaya o una sandía y lo cortamos por la mitad o más abajo de la mitad, ese es un paraboloide. ¿No? ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Sí, ingeniero, se entendió. Ya. ¿Y qué pasa si yo le ponía negativo? ¿Qué pasa si yo le ponía negativo a esto? A esta expresión le pongo menos z. ¿Puedo o no puedo? Puedo, porque aquí me dice más menos. Cualquiera de los dos valores. Si le pongo negativo, ¿cómo va a salir ese paraboloide? En dirección a menos z, ingeniero. Sí, el paraboloide va a ser hacia abajo, no va a ser hacia arriba. El paraboloide va a ser hacia abajo. Eso ustedes lo van a graficar y ya tienen un primer práctico que tienen que anexarlo al práctico que les voy a dar terminando esta unidad. Estimo que sea hoy día que terminemos, o si no terminamos hoy día, terminamos el día lunes. ¿Ya? Entonces, esto ustedes me lo grafican. ¿Qué pasa con esta ecuación? Y cuadrado más z cuadrado igual a x. ¿Hacia dónde va el paraboloide? Hacia el eje X. Y cuadrado más z cuadrado igual a x. El Hacia el paraboloide eje. está generado sobre el eje x, ¿no? Y el eje x positivo. Entonces el paraboloide le va a salir así. Así como muestra en la gráfica. ¿Están de acuerdo o no? Sí, ingeniero. Si le ponía negativo acá, ¿hacia dónde va el paraboloide? Hacia menos X. Hacia el menos x. Así es. Negativo de la x. Entonces el paraboloide sería así, para el otro lado de la x. ¿No? También este me lo hacen, lo van haciendo, van graficando. X cuadrado más z cuadrado igual a menos y. Que puede haber un paraboloide así. ¿Hacia dónde va la gráfica? Y es negativo. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, eso queda como práctico que lo van a anexar al práctico que yo le voy a dar terminando la unidad. Esos 3 ejercicios me lo hacen, por favor. Vamos con otro. Vamos con el hiperboloide. Hiperboloide de una hoja. Ecuación general, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Este hiperboloide está generado sobre el eje z. ¿Cómo reconozco que está generado sobre el eje z? Por el signo negativo. El signo negativo de la función me indica la variable sobre la cual está generado el hiperboloide.
¿Qué quiere decir generado? Que puede rotar sobre ese eje, ¿no? Entonces aquí me indica que este hiperboloide va a estar generado sobre el eje Z. Si quiero que se genere sobre el eje X, ¿dónde sería el signo negativo? En el X. En el X. Y si quiero se genere sobre el eje Y, en la variable Y. Aquí sería el signo negativo. Siempre hay un signo negativo y dos positivos, ¿no? Entonces, en este caso, está generado sobre el eje Z. Para graficar le damos valores a la variable con signo negativo. Siempre a la variable con signo negativo. En este caso es Z, puede ser que sea Y cuando sea generado sobre el eje Y, y puede ser que sea X cuando está generado sobre el eje X. Entonces, a esa variable, a la que tenga signo negativo, a esa le van a dar valores. Bueno, vamos dándole valores. Si Z igual a 0, ¿qué indica? ¿Qué está pasando en el plano XY? Me dice. ¿Qué está pasando en el plano XY? Reemplazo Z igual a 0 aquí. Y me queda X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Este término desaparece porque Z igual a 0. Entonces me dice que en ese plano hay una elipse, ¿no? Hay una elipse. Y fíjense aquí, en el plano XY hay una elipse que tiene semieje 2 en X y tiene semieje 3 en Y. Aquí está. Tiene 2 en X y tiene 3 en Y. Entonces, en el plano XY o en Z igual a 0 se me genera una elipse. Ya no es un punto como en el paraboloide, ¿no? Me está generando una elipse. Si Z igual a 1, ¿qué está pasando en el plano Z igual a 1? X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 menos 1/4, porque estoy reemplazando aquí 1 al cuadrado 1, entonces 1/4 igual a 1. Este 1/4 paso al otro miembro y me da 1 más 1/4, 5/4. Bueno, llego hasta acá. Y yo digo, ¿esto qué es? Hipérbola, circunferencia, elipse. Esto es una elipse, porque aquí tiene signo positivo, aquí las dos variables están elevadas al cuadrado, tiene denominadores que están elevados al cuadrado, y me dice, esto es una elipse. Pero ustedes dirán, aquí no tiene 1. Lo hacemos que tenga 1. Multiplicamos por 4/5 toda la expresión. Toda la expresión multiplicamos por 4/5. Esto se hace 1. 4 por 1, 4 sobre 5 por 9, 45. Multiplicamos aquí también. 4 sobre 20. Pasamos esto abajo. Este 4 debajo del 20. Este 4 debajo del 45. ¿No? Y para ponerlo como una expresión así, elevada al cuadrado, para ponerla como una expresión así, ¿qué hago? Esto pongo como raíz y lo elevo al cuadrado, ¿no? Esta expresión es la misma que esta, porque se eliminan las raíces y me queda la misma expresión. Pero para ponerlo en forma de elipse, lo pongo así, y ya me digo, esto es una elipse. ¿Cuánto vale el semieje en X? Raíz de 5. Aquí lo vamos a ver. ¿Cuánto vale el semieje en X? Raíz de 5. ¿Cuánto vale el semieje en Y? Raíz de 45/4. ¿Cuánto vale el semieje en Y? Raíz de 45/4. ¿No? Y ya está graficado esa parte para ese plano, Z igual a 1. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿O todo está claro? Inge, ¿cómo reconoces que va a ser el hipérbola, elipse, el circunferencia? Ya, aquí yo le decía, yo reconozco que es una elipse en este primer paso, porque las dos variables están elevadas al cuadrado y el signo que los separa es positivo. ¿Qué significaría si fuera hipérbola? Si bien la hipérbola, los dos están elevados al cuadrado, pero este signo es negativo. Entonces ahí ya identifico que no es hipérbola. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Sí, Inge. Ya. Entonces de esa manera yo reconozco que es una hipérbola o es una elipse. Para eso ustedes tienen que tener pleno conocimiento de las ecuaciones de elipse, de hipérbola y de circunferencia para poder identificar bien.
Y esto no es una circunferencia. ¿Por qué no es una circunferencia? ¿O cuándo va a ser una circunferencia esto? ¿Quién me puede decir? Denominadores. Cuando los denominadores sean iguales. Por ejemplo, aquí si esto es 4 y esto es 4, el común denominador es 4. 4 lo paso aquí, multiplica 1, es 4 por 1, 4. Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esta sería una circunferencia de radio 2. Y ¿Se la entiende, hipérbola. no? Y la hipérbola tendría que ser aquí un signo negativo. Negativo y lo mismo, eso puede ser una hipérbola. ¿Está claro? Ok, ingeniero. Ya. Si z igual a 2, reemplazamos aquí. ¿Dónde está nuestra ecuación? Aquí. Si z igual a 2, reemplazo. 2 al cuadrado, 4. ¿No? 4 sobre 4, 1. ¿No? Entonces, si z igual a 2, sería... Este 1 pasa aquí, a sumar, sería 2. Para volverlo elipse, ya sé que esto es elipse por el signo positivo. Entonces multiplico por 1/2. Lo hago 1 esto es 18 y esto es 8. Si quiero colocarlo como la fórmula de elipse, tengo que ponerlo raíz de 8 elevado al cuadrado, raíz de 18 elevado al cuadrado. Entonces esta es una elipse para z igual a 2, aquí está, que tiene semieje raíz de 8 en x y raíz de 18 en y. Raíz de 8 en x y raíz de 18 en y. ¿No? En el plano z igual a 3. Z igual a 2, perdón. Y así le damos valores para z igual a 3. Solamente con 3 valores ya nosotros podemos identificar que ya eso es un hiperboloide, ¿no? Entonces, si z igual a 3, reemplazamos aquí también. 3 al cuadrado 9, me quedaría 9 cuartos, esto lo paso al otro miembro, 13 sobre 4. Para hacerlo 1, multiplico por 4 sobre 13avos y hallo que mi elipse tiene estas características. ¿Cuánto es semieje en x? Raíz de 52 cuartos. Raíz de 52 cuartos en x. Y en y, raíz de 117 cuartos. En y, raíz de 117 cuartos. Bueno. Le doy 3 valores hacia el lado positivo. Ahora la vamos al lado negativo. Si z igual a menos 1. Si z igual a menos 1, reemplazo acá. Fíjense, aquí sería menos 1 al cuadrado. Se vuelve positivo. Entonces, 1/4 paso al otro miembro y se repite para z igual a 1. Fíjense, la misma ecuación que para z igual a 1. Para z igual a menos 1 me da la misma función que para z igual a 1. Entonces, fíjense, proyecto aquí, z igual a 1, z igual a menos 1, la misma elipse. Para z igual a menos 2, me va a dar la misma que para z igual a 2. Entonces, copio. Para z igual a menos 2, traigo aquí y la copio la misma elipse. Y para z igual a menos 3, me va a dar la misma elipse que para z igual a 3. Entonces, la copio esta. Y la copio esta y la grafico la misma elipse. Uno los vértices. Y eso me da un hiperboloide de una hoja. Ese sería un hiperboloide de una hoja. ¿Quedó claro, jóvenes? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Hasta cuándo vamos a saber dónde sacar Z? O sea, ¿me entiendes? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo vamos a saber hasta dónde vamos a sacar Z, digamos, hasta dónde vamos a finalizar el ejercicio? Sacar Z o dar valores a Z. Sacar valores o dar valores a Z. Dar valores. Dar valores. Ya. Para 3 valores, arriba y abajo, o a izquierda a derecha, según tenga la función. No le den más valores. Ahí ya saben ustedes cómo es su gráfica. ¿Ya? Bien, ingeniero, gracias. Miren ustedes, ¿cómo sería este hiperboloide de una hoja? Es vertical. Su eje generatriz es el Z, porque ahí está el signo negativo, ¿no?
¿Cómo lo puedo limitar que este hiperboloide valga 8? Porque este va hasta el infinito, ¿no? Y esto va hasta el menos infinito. ¿Cómo lo puedo limitar que tenga altura 8? ¿Nadie? ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero? ¿Cómo hago que este hiperboloide valga 8 o tenga altura 8 unidades? ¿Cómo? Sería z igual a 4 y z igual a menos 4. Claro, claro que sí. Corto con un plano z igual a 4 y corto con un plano z igual a menos 4. Y ya lo hago que esto valga 8. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, ahora fíjense. Si yo pongo este signo, que aquí está negativo en z, lo pongo acá. Lo pongo ahí. Y los demás positivos. Este cono, este hiperboloide está generado sobre el eje Y. Ahí está. Y ustedes lo van a graficar, ¿no? Está generado sobre el eje Y. Si hago que esta variable esté, la variable X esté con el signo negativo, este hiperboloide va a ser generado sobre el eje X. Y lo van a graficar así. ¿Ya? Esto queda como trabajo ustedes también para su práctico. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Van a hacer sí esos ejercicios, porque es la única manera que aprendan a graficar. Yo le podía poner en los graficadores, pero la idea es que ustedes entiendan de qué manera se grafica. Y después ya lo pueden ejercitar en un software, ¿no? En el Matlab o Derive, pueden hacerlo. Pero la idea es que ustedes sepan cómo graficar, cómo trabaja la máquina, qué valores le dan. Entonces, eso es esto. Para ese análisis se hace lo que hemos hecho. Bueno, vamos con el último, el cono. Este es el cono. Su ecuación general es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado menos c cuadrado z menos j elevado al cuadrado igual a 0. Esta es la ecuación general para un cono generado sobre el eje Z. ¿Cómo sería el cono generado sobre el eje Y? X menos h al cuadrado más menos b cuadrado y menos k al cuadrado más z menos j al cuadrado igual a 0. ¿Cómo sería un cono generado sobre el eje X? A al cuadrado, x menos h menos a al cuadrado, x menos h al cuadrado, más y menos k al cuadrado, más z menos j al cuadrado igual a 0. Entonces sería sobre el eje X. Esto es importante saber dónde va el signo, ¿no? En este caso, el signo negativo va sobre la variable z, ¿no? Entonces ustedes tienen que graficar dándole valores a z. Entonces, como en el anterior caso, también el signo negativo me indica la variable sobre la cual yo voy a trabajar, ¿no? Entonces, HKJ es el centro del cono. Si HKJ igual a 0, estamos en el centro del cono en el origen de coordenada. Y la ecuación, esta ecuación quedaría de esta manera, ¿no? Si HKJ está en el origen de coordenada. Entonces vamos a hacer un ejemplo. X cuadrado más Y cuadrado menos Z cuadrado igual a 0. ¿No? Vamos a graficar esto. Pasamos Z al otro miembro. Y tenemos X al cuadrado más Y cuadrado igual a Z al cuadrado. ¿Qué diferencia de la anterior función existe entre esta y la anterior función? ¿Qué diferencia existe? Que z está elevado al cuadrado. Exactamente. En la anterior función era x cuadrado más y cuadrado igual a z. Eso viene a ser un hiperboloide. Un paraboloide, ¿no? En la anterior que hemos visto. Pero si x al cuadrado más y cuadrado igual a z al cuadrado, esto es un cono. Entonces, ¿qué hace que diferencie que sea un cono? Las tres variables están elevadas al cuadrado. Una de ellas tiene signo negativo
y tienen que estar igualada a 0 la función. ¿Ya? Entonces, eso tienen que poner ustedes en la cabeza para poder diferenciar. Las 3 variables están elevadas al cuadrado, una de ellas lleva signo negativo y tienen que estar igualadas a 0. ¿Ya? Eso es un cono. Se le da valores a la variable con signo negativo. Siempre se le da valores a la variable con signo negativo. Si y hubiese tenido signo negativo, le damos valores a y. Si x hubiese tenido signo negativo, le damos valores a x. En este caso, tenemos valor de z. ¿Por qué siempre elijo z? Porque es mucho más pedagógico enseñarle a ustedes con esa variable. Y a ustedes lo harán con las otras variables. Es mucho más pedagógico. Entonces, si z igual a 0, reemplazamos aquí, x al cuadrado más y cuadrado igual a 0. Y aquí lo dice, ¿no? Si z igual a 0, si estamos en el plano XY, esto es un punto, ¿no? O una circunferencia de radio 0, ¿no? Este es un punto o una circunferencia de radio 0. Ahí está, ese es un punto. Si z igual a 1, x al cuadrado más y cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Entonces, si z igual a 1, tenemos una circunferencia de radio 1. Si z igual a 2, x al cuadrado más y cuadrado igual a 2 al cuadrado, 4. Tenemos una circunferencia de radio 2. Si z igual a 3, x al cuadrado más y cuadrado igual a 3 al cuadrado, 9. Tenemos una circunferencia de radio 9. Si z igual a 3. 3 valores positivos, le demos 3 valores negativos. Si z igual a menos 1, x cuadrado más y cuadrado igual a menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Entonces, si z igual a menos 1, tenemos también una circunferencia de radio 1, igual que para z igual a 1. Si z igual a menos 2, x cuadrado más y cuadrado igual a menos 2 al cuadrado, y me da x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es una circunferencia de radio 2. Para z igual a menos 2. Y para z igual a menos 3, x cuadrado más y cuadrado igual a 9, una circunferencia de radio 3. Uno los vértices de eso. Uno su vértice y tenemos el cono. Tanto para la parte superior como para la parte inferior. Este cono va hasta ¿dónde? Va hasta el infinito. Si le seguimos dando valores a z positivo, esto sigue hasta el infinito. Y si le seguimos dando valores negativos, sigue hasta menos infinito. ¿Cómo cortamos este cono que valga 10? Z igual a 5 y z igual a menos 5. Z igual a 5 y z igual a menos 5. Entonces, esa es la ecuación del cono. ¿Cómo sería el cono con el eje generatriz sobre el eje Y? ¿Cómo sería esta ecuación? Z iría en Y. Va el signo negativo y El signo sería x al cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado igual a 0. Eso sería generado sobre el eje Y. Y si el cono es generado sobre el eje X, sería menos x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 0. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Hemos terminado la unidad 1. Inmediatamente en la tarde yo le paso el práctico para que ustedes vayan haciendo, sumado a los ejercicios que le he dado en esta clase. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ok. Eso era, jóvenes. Gracias por la atención. La clase ha sido grabada y más tarde se la envío. ¿Ya? Bien, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Ya. Ok, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego.